Bueno, vamos a comenzar a resolver el ejercicio propuesto en la clase de ampliación de cálculo, en el cual se nos da en el enunciado un campo vectorial que es R partido la norma de R al cubo. Además se nos da una superficie S que es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4m al cuadrado. Al igual se nos da un plano que será z igual a m. En nuestro caso, y a partir de ahora, m va a ser igual a 3. Ese plano dividirá la superficie S en dos superficies. Por un lado, S1, que será la superior, que estará orientada a su vector normal de forma saliente, y S2, que también estará orientada de forma saliente y será la inferior. La etapa que separa las dos será S3, cuya tercera componente está orientada positivamente. Entonces, lo primero que nos piden es el flujo a través de S1, que lo calcularemos aplicando la fórmula del flujo y teniendo en cuenta que el vector n, el vector normal, va a ser la posición, es decir, r partido la norma de r. Por tanto, realizando unos cálculos, nos va a dar 1 partido 36 por el área de S1. Pero claro, tenemos que calcular el área de S1 y para ello tomamos unas ecuaciones paramétricas de coordenadas esféricas. Aquí las tenemos, donde θ va a ser este ángulo y φ va a ser este otro. Entonces calcularemos el área, que es igual a la integral de ds, teniendo en cuenta que tenemos que hacerlo sobre el dominio de D1, que el dominio de D1 va a ser un rectángulo donde φ va a ir de 0 a 2π y θ va a ir de 0 a π tercios. El θ lo calculamos de forma de una intersección entre z igual a 3 y la ecuación de la esfera. Por tanto, realizando unos cálculos, llegamos a la conclusión de que el área de S1 es 36π, que dividiéndolo entre 36 nos sale que el flujo de la superficie 1 es π. Bueno, ahora comenzamos con el cálculo del flujo sobre la superficie S3. La superficie S1 de unión S3 se puede incluir en un abierto que no contiene el origen. En dicho abierto, F es solenoidal, como hemos demostrado en esta hoja, en la que aplicando las fórmulas de la divergencia al campo obtenemos que al final es 0, como queríamos demostrar. Como F también es de clase C1, en consecuencia podemos aplicar directamente el teorema de Gauss. Sabemos que el flujo a través de S3 y de S1 sea el mismo por tener el mismo borde y estar igualmente orientadas. Por lo tanto, el flujo será igual a pi. Comprobemos que efectivamente dicho flujo vale pi. Aplicando la fórmula del flujo y sabiendo que el vector normal es igual a 0,01 y que la tercera componente del vector posición es z partido de la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Cogiendo las ecuaciones paramétricas de S en las que z es igual a m, sustituyendo nos queda una ecuación doble, una integral doble, que depende de x y de y, cuyo dominio de 3 es igual al círculo, que es la intersección entre la esfera maciza y el plano z igual a m. Pasan a coordenadas polares de ρ y de θ, nos queda un producto de integrales simples de Riemann en la que θ va de 0 a 2π y ρ va de 0 a raíz de 3m. Aplicando los cálculos nos queda que el flujo es π, como queríamos demostrar. Ahora procederemos a calcular el flujo de la superficie S2. Como la esfera de la superficie S2 unión S3 poseen en su interior el origen, no podremos utilizar el teorema de Gauss directamente. Por tanto, para calcular el flujo aplicamos la fórmula teniendo en cuenta que el vector normal en una esfera es el de posición. Para que sea unitario dividimos entre su norma, como hemos hecho en el primer apartado. Sustituyendo y haciendo las integrales nos queda que vale 3π. Otra forma de calcular su flujo sería teniendo en cuenta que el flujo sobre S2 sería igual al flujo sobre toda la esfera menos el flujo de S1. Calculamos entonces el flujo sobre la superficie de la esfera. Para poder continuar, sustituimos la norma de R por 2m, ya que esta es constante y está evaluada en una superficie. Sacando la constante fuera, tenemos un campo de clase C1 en todo R3. Por lo tanto, podemos aplicar Gauss y obtenemos el flujo en toda la esfera. Finalmente, restando el flujo de S1, obtenemos el mismo resultado que anteriormente. Ahora resolveremos el apartado verdadero y falso, cuyo enunciado es: el flujo de un campo solenoidal a través de una superficie que tiene la misma curva borde que otra es el mismo, salvo el signo. El resultado es falso. Para que fuera verdadero se necesita que el campo vectorial F sea de clase C1 en el dominio que encierran las superficies. Como contraejemplo tenemos el ejercicio que acabamos de realizar. Se trata de un campo solenoidal, como ya hemos demostrado, que al evaluar su flujo sobre S1 igual a π y S2 igual a 3π, este es distinto.